Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando sobre la situación política en este momento de El Salvador, sobre las encuestas. Decíamos, Roberto, que hay dos bloques, ¿verdad?, que bien claramente definidos, los de las universidades y los de los medios de comunicación, y que la diferencia que plantean entre Arena y el FMLN, cada uno de estos bloques, es muy amplia cuando uno ve las encuestas de las universidades, y es mucho más pequeña cuando uno ve los de los medios de comunicación. ¿A dónde ves tú que puede estar el problema de lo que está pasando ahí? Tiene que haber fallas metodológicas en alguno o algunas deficiencias más en uno que en otro. Yo nuevamente me atengo a la experiencia, es decir, la experiencia me dice que quien más ha estado cerca en los pronósticos electorales de las últimas 4 o 5 elecciones son más la de los medios, exceptuando una de las universidades del otro lado, que sí, digamos, ha tenido bastante certeza, pero yo creo que nos vamos a la experiencia de quién ha tenido el mejor ranking de aproximarse. Me quedo más con la versión de los medios, que nos dice que justamente la elección va a ser bastante reñida, de que es muy factible que va a haber segunda vuelta y que va a ser entre Arena y el Frente, y que ahora digamos, en los últimos 5 o 6 meses, pues el Frente ha ido tomando un poco más de distancia a su favor, pero no es, creo, me arriesgo a decir que no es de 10, 12, 15%, creo que es una distancia favorable al Frente, pero relativamente corta, ¿no? Ahora, ¿cómo ves tú ese desenvolvimiento adentro de los partidos políticos? O sea, el Frente, como comentábamos con el doctor, tuvo su problema en el momento en el que sacaron a los que no eran del Partido Comunista y las FPL, ¿verdad?, que se fue Joaquín Villalobos del ERP y todo ese grupo. Algunos terminaron en la Democracia Cristiana, se fueron los del PRTC, se fueron los de la Resistencia Nacional. Al final quedó un grupo bien consolidado y cohesionado, que son los que siguen dirigiendo el Frente, ¿verdad? Y por el otro lado, Arena, que tiene los expresidentes y este grupo de empresarios que lo dirigen, que hay como mucha disputa allá dentro del partido que genera todos esos problemas que vemos, una inconsistencia en la campaña política, pues, ¿verdad? Como bien decía David, tú ahí denotas un poco los problemas de cohesión y de conducción, ¿verdad?, que de ello resulta en la campaña electoral. El Frente, acordemos incluso que la manera como se seleccionó y la persona que seleccionó el Frente como candidato provocó problemas al interior del Frente, pero la candidatura de Ortiz logró de alguna manera consolidar y unificar a la cúpula, por decir así. Y la cúpula del Frente está ahora es más cohesionada, y de ello resulta una campaña con mayor conducción, mayor dirección. En cambio, Arena, que también hay que reconocerle que logró una consolidación porque tuvo una derrota. O sea, no hay que olvidarse que fue derrotado después de 20 años y muchos le apostaban que iba a desaparecer, y en lugar de desaparecer resucita en las elecciones del 2012, avanzando sobre el Frente, especialmente en el medio urbano. Y digamos que la expectativa entonces que se genera es bastante positiva, y eso se ve reflejado incluso al principio de la campaña, que Arena de alguna manera parte con bastante ventaja. Sin embargo, la falta, diría, de cohesión, o el hecho de no estar tan cohesionados esa cúpula con respecto a la del Frente, pues le produce bastantes errores de campaña, le produce bastantes, creo yo, incoherencias, indefiniciones, ¿no? Porque no es lo mismo cuando tú tienes una cohesión, decides y ahí van todos y empujan todo, pero cuando no hay cohesión, digamos, uno no sabe si este es el que va a dirigir, no sabe si este es el enfoque que hay que dar, cuál es el mensaje, no es unificado, y eso pues produce una dispersión. Creo que hasta ahora, últimamente, empezamos a ver que ha habido un poco más de conducción en estas últimas 2 semanas quizás. Empezamos a ver que ya hay un mensaje que empieza a darse con mayor claridad en el caso de Arena.
Si va a ser suficiente para remontar la ventaja, yo lo veo un poco difícil y por eso creo que Arena, sobre todo, le va a estar apostando a la segunda vuelta, más que todo. ¿Tú crees que le ha costado algo a Arena el hecho de mantener a Francisco Flores dentro del grupo que está manejando la campaña en vista de los cuestionamientos que ha habido sobre esos fondos de Taiwán? Sí, yo creo que en dos sentidos. Uno, porque presidente Flores, es decir, para dirigir una campaña tiene que ser un buen estratega electoral y un buen director de campaña. Y no sé si las dotes del expresidente Flores están para eso. Es decir, podrá haber tenido otras dotes, pero esto requiere cierta capacidad y experiencia en el tema, ¿no? Y yo creo que el no haber tenido realmente una persona con mayor capacidad estratégica en términos electorales también debilita. Y lo segundo es esto que ha pasado, que aquí el Frente, como decía, ha tenido una buena estrategia electoral, es decir, ha de alguna manera mandado al presidente Funes al pleito. Ellos se han quedado atrás sin recibir mayores golpes, una postura bastante cómoda, casi de espectador. Yo no fui, y es el presidente Funes el que se ha encargado, digamos, de confrontar a Arena. Especialmente encuentra un talón de Aquiles, digamos, que es el expresidente Flores, y eso, pues, quiero usted no, le ha tenido un costo. No creo que haya sido tan determinante. Me parece que es la campaña en general, la estrategia en general, la que ha venido reduciendo la distancia. El caso de Flores sí influye, pero no es lo que explica, digamos, esa dinámica a favor del FMLN. ¿Qué opina usted, doctor? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Roberto, pero yo creo que lo que estamos viendo ahora es parte de ese proceso al que yo me refería antes. Hay algunas cosas que son propias de la democracia que las fuerzas políticas y en general todas las fuerzas del país deben asumir. Por ejemplo, el concepto de lo que significa ganar o perder en la democracia. La tendencia histórica ha sido absolutizar esos términos. El que gana lo gana todo. El que pierde lo pierde todo. Eso no es compatible con la lógica democrática. O sea, las fuerzas deben entender que el que gana lo que hace es recibir un compromiso especial, un mandato especial, y el que pierde simplemente se reubica en el escenario. Aceptar eso como algo natural creo que va a ser muy sano para que el desenvolvimiento sea también un desenvolvimiento natural, espontáneo y constructivo. Pero todavía las imágenes están en lo que ocurría en el pasado, o en lo que supuestamente ocurría en el pasado. Y por eso es que es tan importante que todas las fuerzas, una vez que pasan los momentos de las decisiones electorales, asuman su responsabilidad y la asuman en conjunto. Desde luego sin perder sus diferencias, sin renunciar a sus matices, sin quitarse de encima lo que son sus características principales, pero en un ejercicio interactivo. Es que la democracia es interactiva. Y eso es lo que realmente tenemos que entender. Y que en la democracia además no hay enemigos. Y es otro de los conceptos que venimos heredando y cargando. Imagínense, en una guerra, ¿qué es lo que pretende cada quien? Destruir al enemigo. Todas las guerras son así. Pero la solución de esta guerra, lo que nos indicó, afortunadamente, es que eso no es lo que se necesita cuando se dan conflictos como el nuestro, que era un conflicto interno, sino que más bien cómo aprender a convivir constructivamente con el que está allá, con el otro. Entonces todo eso lo tenemos que asimilar. Y en tanto no lo asimilemos como actitud, en la realidad lo que se dan son conflictos constantes y artificiales. Lo percibimos en el ambiente. Ahora, ¿cómo ve usted la participación del presidente Funes en este tiempo electoral? Bueno, mire, yo creo que en general la administración actual ha sido una administración de transición muy particular. En el pasado, nosotros teníamos partidos con gobierno.
que por supuesto no es compatible con la democracia. Ahora tenemos gobierno sin partido, que tampoco es conveniente. Lo que necesitamos son gobiernos con partido, que cada quien tiene su rol, pero que hay una dinámica también interactiva. La ventaja del partido es que el partido es permanente. Los gobiernos son transitorios. El calendario electoral va mucho más rápido que el calendario normal. Si los gobiernos, ¿cuánto duran? 5 años. Es un soplo. Todos los gobiernos son flor de un día. Y los partidos son permanentes. Entonces, un gobierno necesita tener una base de partido también. Pero no partido con gobierno, sino que gobierno con partido. Creo que estamos pasando por esta etapa en que hay un gobierno sin partido, con algún tipo de relación, pero sin partido. Eso tampoco es sostenible en el tiempo. Pero lo que vemos es a un presidente Funes que se acerca cada vez más al partido que lo llevó y como que hace una parte del trabajo sucio de la campaña que mencionaba Roberto hace un momento, ¿o no? Pues mire, se puede interpretar de varias maneras. No estoy seguro yo si eso significa estar a favor de un partido o en contra de otro partido. Habría que analizar más finamente de qué se trata esa estrategia. Creo que eso pues exigiría un análisis muy particular. Correcto. Lo ideal sería gobierno con partido, de compartir. O sea, tú quieres un compartido con M y no con N. Está bien, la verdad que se necesita el que haya mayor interacción y el que haya una mayor posibilidad de llegar a acuerdos, ¿verdad? Y los acuerdos se logran a través de los partidos, Pues y no sí. solamente del gobierno de turno. Sí, ¿verdad? porque el gobierno, ¿cuánto dura, Luis? Es que mire, si uno, y el gobierno que entra, imagínese usted, entrará el 1 de junio del año 14. En marzo del año 15 hay elecciones, o sea que el año 14 va a ser el año preelectoral. Después queda el año 16 libre. Después viene el año 17 es preelectoral porque vienen las elecciones del año 18. Y las otras elecciones del año 19. O sea que el próximo gobierno, es decir, espacio libre va a tener poquísimo, unos cuantos meses nada más en 5 años. Imagínese usted la habilidad estratégica que va a requerir ese gobierno, sea quien fuere, porque eso no depende de las ideologías, esas son cosas de la realidad. Y de buscar o sea que el trabajo que le toca al siguiente presidente y al siguiente gobierno, en ese sentido no es nada envidiable. Claro. Es un desafío tremendo. Y lo que debíamos de estar pensando ya es cómo hacer para que ese desafío se resuelva bien. Yo por eso el otro día escribí un artículo que decía, la tarde del 1 de junio de 2014, en que el que llegue, esa tarde, después del agasajo del mediodía y todo aquello, va a ir a su escritorio y se va a encontrar con la agenda. La agenda no la hace él, la agenda la hace la realidad. Y esa realidad va a ser bien difícil. Ahí se acaban las sonrisas. Y las celebraciones. Bueno, vamos a un corte comercial y a la vuelta continuamos, Roberto, contigo con estas acusaciones o estos insultos que profirió el presidente hacia ti. Quisiera que los comentemos directamente, ¿verdad? En momento estamos de nuevo con 361 grados.